Ahora vamos a hablar un poquito de economía y está en contacto con nosotros Iván Carrino, que es economista, escritor, conferencista, profesor, también dirige Iván Carrino y Asociados y además de todo eso ha sido mi profesor y es un amigo. Iván, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. Hola Juanma, ¿qué haces? Bueno, muchas gracias por la introducción. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás, Iván? Bien, bien, acá. Bueno, estoy hablando de economía más o menos, pero en general todo bien. Sobreviviendo. Sí, sí, sí. El Iván, calor. sí, me imagino, ¿tenés luz allá? Sí. Hay luz por suerte acá sí, pero igual, es un horno la ciudad. Claro, sí, 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 me imagino. Acá también hace calor, pero es otro calor más seco, ¿viste? No es. Y además, por suerte, el sistema eléctrico está funcionando por el momento. Así que, Iván, Sí. te quiero empezar a consultar por el mundo, por cómo estás viendo la crisis esta bancaria tras la suba de tasas, quiebre de algunos bancos, otros bancos muy en la mira, ¿no? Por la fragilidad del sistema. Y bueno, cuánto también la escuela austríaca tiene para decir sobre esto, ¿no? Pero quiero que nos des tu visión sobre qué estás viendo vos. Y lo miro con un poco con especial atención. Me parece que se puede venir algo como peor de lo que ya vimos. O sea, hasta ahora lo que tenemos es que un banco entró en quiebra y el gobierno aparentemente va a rescatar a los depositantes con un dinero que nos promete que no va a ser tomado de los impuestos, ¿no? Ujú. Pero bueno, eh, sabemos que estas cosas pueden extenderse, puede haber un efecto contagio, eh, y al fin y al cabo lo que tenés es una suba de tasas que obviamente iba a tener algún efecto sobre la economía y a ver, hay muchos economistas, especialistas, analistas que ya desde el año 2008-2009 vienen advirtiendo que saliste de una burbuja para meterte en otra, ¿no? Y Totalmente. parte de y esa otra burbuja te decíamos, bueno, mira que puede estar en los títulos públicos, en los títulos de deuda. Mm. Es decir, antes tuvimos el problema de la deuda hipotecaria. eh, la Reserva Federal compró una cantidad enorme de deuda hipotecaria y también de títulos públicos y un montón de bancos centrales en el mundo han hecho lo mismo para salir del problema del subprime, bajaron las tasas, Ujú. emitieron dinero y bueno, la contrapartida de esa emisión de dinero fue la compra de títulos públicos y títulos hipotecarios y bueno, obviamente eso genera un efecto sobre el precio de esos títulos que se infla y bueno, con la crisis del COVID, vamos a llamarle, o la crisis de las cuarentenas, Sí. se recontracebó toda esa bomba y ahora que empezó a haber mucha inflación, ¿no? Tenemos la inflación más alta Ujú. en casi 40 años en Europa, en Estados Unidos, en Chile. Bueno, entonces ahí hubo una reacción de los bancos centrales de decir, bueno, hay que empezar a revertir este camino y bueno, empieza a subir, a bajar la marea y hay algunos que estaban bañándose desnudo, como dice el dicho, ¿no? Eh, y bueno, lo que pasó con el Silicon Valley Bank fue eso. Además, el foco del problema es que habían invertido mucho en deuda pública, Ujú. esa bajó de precio, producto de la suba de tasas, y bueno, frente a la exigencia de los depositantes, se quedaron sin forma de afrontar los pagos, ¿no? Sí. En el Credit Suisse entiendo que estaba pasando eso hace más tiempo, ya desde el año pasado que tienen un drenaje de depósitos Ujú. importantes, y bueno, tienen que manotear los activos y resulta que los activos son, entre ellos, títulos de deuda pública cuyo precio está cayendo, producto de la suba de tasas. Entonces, bueno, aparecen los problemas y a mí me da miedo que esto sea mucho más grande de lo que pensamos y bueno, y entremos en una crisis similar al del 2008-2009. Sí, 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 yo pienso lo mismo, ¿no? Porque esto, Mm. más allá que los gobiernos, viste, que dicen, bueno, vamos a rescatar a los bancos, esto no sabés cómo empieza, pero no sabés cómo termina, viste, y en todo caso nos estamos subiendo, como vos decías, o estamos sobre la burbuja que está sobre lo que pasó en el 2008. Ahora, vos recién hablabas de inflación, eh,
Ahora, qué loco, ¿no? Porque cuando se empezó a disparar la inflación después de que los países empezaron a salir de la cuarentena, ¿te acordás que había mucha gente que decía, bueno, no, esto en realidad es transitorio, ¿viste? La misma Reserva Federal decía, no, la inflación es transitoria, pasa que se tienen que acomodar las cadenas de suministro, que la oferta no está respondiendo a la demanda. Pero a ver, todo lo que habíamos visto, la cantidad de dinero que se había emitido, los programas tan expansivos en términos monetarios, fiscales, durante la cuarentena que se aceleraron de una manera impresionante, te dabas cuenta que la inflación esta había venido para quedarse, no era un problema de que la oferta no estaba a la altura de la demanda, digamos, ¿no? Sí, claro, le querían encontrar como causas no monetarias. Claro. Y qué raro, ¿no? A nosotros no nos sorprende, porque acá tenemos una larga historia del gobierno generando el problema y después negando su responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se extendió a otros países. ¿Viste? Los incentivos de los gobernantes son hacernos creer que siempre obran bien y que siempre hay buenas justificaciones para todo lo que hacen. Entonces la lectura de casi todos los gobiernos fue, bueno, yo te cuido, quédate en casa. Y no te hagas problema, porque yo te subsidio, yo te doy un bono, una asistencia, no te hagas problema. Bueno, después empezaron a aparecer todas las consecuencias negativas de eso, para empezar el quiebre de una gran parte de la economía global que ocurrió en el 2020. Pero no era culpa de ellos, porque en realidad era culpa del virus. Acto seguido volvieron a la normalidad las cosas, con millones de contradicciones, de la misma forma que pasó en Argentina, ¿no? Que nos decían, quédense en sus casas, y se murió Maradona y estaba todo el mundo en la calle, y bueno, ahí no pasa nada, ahí no se transmite el virus. O sea, esas contradicciones ya estaban en otros países también. Bueno, nos vuelven a dejar funcionar y tener una vida medianamente normal, y empiezan a aparecer los efectos de semejantes expansiones fiscales y monetarias. Y en ningún caso yo no he visto un solo presidente del Banco Central que diga, la culpa fue mía, fue mía porque emití de más, bajé demasiado la tasa. Bueno, ahora lo que sí hicieron fue empezar a revertir las políticas. Y bueno, a ver, con tasas de interés de 0, los activos valen algo, y con tasas de interés de 4, los activos valen en general menos, ¿no? Hay una relación inversa entre esas dos variables que siempre se verifica, y hoy está ocurriendo. Tenés suba de tasas, y empezaron a reaccionar negativamente los precios de varios títulos. El año pasado fue uno de los peores años para Wall Street en términos de su variación anual. Entonces, y hoy estamos viendo las consecuencias ya más en la economía real, ¿no? Con este tema de los problemas de los bancos. Sí, ni hablar. Iván, viniendo acá a la economía local, bueno, ya se conoció el dato de inflación, que seguramente te cansaste de hablar en todos lados de ello, pero hoy la noticia es que el Banco Central decidió subir la tasa de referencia y de plazos fijos de una tasa nominal del 75%, pasó a una tasa nominal anual del 78%. Ahora, ¿cómo estás viendo esto, no? A mí me da la impresión de que es una contradicción completa la del Banco Central, que, digamos, por un lado quiere combatir la inflación haciendo política monetaria contractiva, subiendo la tasa, pero por el otro lado sigue emitiendo para comprar títulos públicos y aumenta la bola del EVAX, entonces, del ELIX. Entonces, como que tienes una política monetaria que es bipolar, no sé, ¿cómo lo estás viendo vos? Bueno, mira, el año pasado el Banco Central emitió alrededor de 2,5 billones de pesos para sostener el precio de los títulos públicos en el mercado secundario, ¿no? Y sí, esto es lo que vos decías, yo le pongo un número a lo que vos decías. A mí me resulta absolutamente problemático pensar que a un deudor quebrado como el Estado argentino lo va a rescatar otro deudor quebrado como el Banco Central. O sea, tenemos 100% de inflación. Eso habla de que la deuda del Banco Central no la quiere nadie. A ver, la moneda es una deuda del Banco Central. La moneda que usamos todos los días es deuda del Banco Central. Así como la moneda que usan en Estados Unidos es deuda de la Fed, los pesos argentinos son parte del pasivo del Banco Central. Bueno, si cada mes la inflación es 6%, porque la calidad, el valor del dinero cae sistemáticamente, ¿no? Entonces,
es como que juegan con fuego, porque en una economía con tanta inflación y con tanto repudio de los pesos que existe, no puedes ponerte a emitir irresponsablemente creyendo que eso no va a tener consecuencias. Está bien, después rescatan ese dinero con LELIX y LEVAX, ¿no? Pero ¿hasta cuándo dura? ¿Qué efecto tiene eso sobre las expectativas de inflación? Bueno, estamos viendo que no es el mejor de todos, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, como mínimo subieron la tasa de interés, lo terminaron haciendo. Y sí, frente a tan malos datos de inflación, Sí. tan por encima de lo esperado este último mes y el anterior también, bueno, mínimamente exigía esta respuesta del Banco Central. Lo que pasa es que, bueno, claro, si por el otro lado vas a seguir emitiendo, no se vuelve muy creíble esta promesa de voy a ser duro contra la inflación subiendo la tasa, ¿no? Entonces, ahí aparece el principal problema de todo el programa del gobierno y de todo el equipo económico, ya sea el Ministerio de Economía o el Banco Central, y es que tienen un enorme problema de falta de credibilidad. Hay un texto muy famoso de Thomas Sargent, que fue premio Nobel de Economía, es premio Nobel de Economía, que es cómo se terminaron 4 grandes hiperinflaciones en el pasado, ¿no? Analiza el caso alemán y otros casos europeos, y dice, hemos observado que a veces los gobiernos quieren parar la inflación y toman medidas medianamente razonables, como subir la tasa o achicar un poquito el gasto público, pero eso no termina teniendo efectos, y lo que triunfa es la inercia, ¿no? Que tanto se habla, la inercia inflacionaria, ¿no? Y dice, el problema no es que la medida sea incorrecta en el vacío, sino que el gobierno no goza de credibilidad. Claro. Y entonces, cuando se termina bajando la inflación, es cuando cambia el régimen monetario y fiscal, digamos, radicalmente. Claro. Entonces, el cambio es tan grande que inyecta credibilidad a la economía. Entonces, acá o cambia el gobierno y hace cosas parecidas a las que está haciendo esto, pero con una credibilidad revitalizada, o cambia el plan económico, ¿no? No sé, hay un cambio de moneda, hay una dolarización, una nueva convertibilidad, un nuevo plan fiscal más duro de lo que propone el Fondo Monetario, ¿viste? Algo de eso que sea un cambio importante y que fundamentalmente busque obtener credibilidad. Si no, parece que está muy complicado el tema de bajar la inflación. Sí. Ahora, y hablando en términos del próximo gobierno, ¿no? Porque está claro que este ya está acabado, por lo menos en esta cuestión de combatir la inflación. ¿Vos crees que un programa de estas características, ¿no? Que sea creíble en el tiempo, con reformas estructurales y que los agentes de la economía lo crean, que ese es el principal punto que tiene que tener un programa, como vos bien decías, ¿lo puede llevar adelante una parcialidad de un espacio político, por ejemplo, no sé, una Patricia Bullrich, o se necesita, o un Javier Milei, ponele, o se necesita un acuerdo político más amplio para que justamente le dé fortaleza a esa condición de que sea creíble de que se va a mantener en el largo plazo, ¿no? ¿Vos cómo lo ves ahí en términos políticos? No, es un buen punto. Yo creo que, a ver, acá opino, ¿viste? Me parece deseable que haya un consenso más general sobre ciertos puntos básicos, como el equilibrio fiscal, la necesidad de una buena moneda, de una independencia del Banco Central. Sería deseable, y lo mejor es que haya mucho consenso. Ahora, ganaste, en la primera vuelta sacaste 35, en la segunda vuelta sacaste 42 y ganaste. Sos presidente, tenés el mandato popular, tenés que avanzar en lo que tenés que hacer y tenés 4 años. Así que adelante con la medida que tome el gobierno, si es para bajar la inflación y está en línea con lo que la profesión dice que funciona, ya está. Ya sea dolarizar, ya sea sacar una nueva carta orgánica del Banco Central, o cualquiera de ambas, con un buen plan desde el punto de vista fiscal, digamos, no va a tener problema de credibilidad con un gobierno nuevo, ¿sí? Eso es lo que me parece. Claro, bueno, interesante. Sí, o sea la condición que sea,
hay que hacer lo que hay que hacer, o sea, las reformas estructurales hay que encararlas sí o sí. Y creo que también el país va a estar tan destruido en términos macroeconómicos que cualquiera que quiera perdurar en el poder va a estar obligado a hacerlas, porque va a ser capaz que no esté tan convencido, pero lo va a tener que hacer porque no le va a quedar otra, porque esto va a estar explotado. Sí, una de los datos en ese sentido es el riesgo país. O sea, la otra vez recordaba yo que cuando llegó Macri al gobierno, un poco que lo que había que hacer era lo mismo, ¿no? Achicar el déficit fiscal, subir la tasa de interés, liberar el tipo de cambio, sincerar un montón de precios atrasados. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se encaró tan rápido y de forma tan prioritaria el déficit fiscal, que fue lo que terminó haciendo que termináramos en una gran crisis de deuda, ¿no? Y bueno, que el mercado estaba muy dispuesto a financiar al gobierno argentino y que el riesgo país estaba en 500 puntos y terminó bajando hasta los 300 incluso, ¿no? La Argentina hoy es muy distinta y yo no creo que de ninguna manera estemos en 300 puntos de riesgo país para diciembre de este año, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, con las mejores expectativas, andaremos por 1000, no sé, me estoy hablando de un escenario recontra hipotético y recontra positivo, porque hoy el riesgo país es de 2.400 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay financiamiento para surfear el problema fiscal con nueva deuda, ¿no? Entonces es como que hay que ajustar o ajustar, no quedan muchas alternativas, así que esperemos que haya consenso para eso, porque es lo que se viene, no podemos salir de esa situación, no queda otra. No, totalmente. Iván, te hago la última. Recién hablábamos de deuda y vos hablabas de riesgo país, bueno, de financiamiento externo, ¿no? Pero hace algunos días tuvimos la noticia de la renegociación, del canje en realidad, del canje de la deuda que vencía ahora en pesos los próximos meses, se postergó parte al 2024-2025. A mí en principio el dato que me llamó la atención es que solamente entró el 57%, o sea, siendo que más de la mitad de esa deuda está en manos del sector público, para que haya tenido una aceptación del 57%, así que los privados han participado muy poco, y eso que están prisioneros del sistema, porque los bancos hoy no tienen un abanico muy grande de posibilidades de inversión, los fondos comunes de inversión tampoco, las aseguradoras tampoco, digo, muy poca participación del canje, y eso ya me empieza a asustar, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí. Un poco como lo ves vos, creo que suscribo todo. Y también el hecho de que no... Dos cosas. El riesgo país no se movió, de hecho subió, está bien, no por culpa del canje. No es que hiciste el canje y subió el riesgo país por eso. Subió porque las condiciones internacionales se deterioraron un poco. Pero bueno, la cuestión es que tampoco tuvo efectos positivos. Y por otro lado, está bueno hacer el canje, ¿no? Te libera los vencimientos de deuda, le quita estrés a ciertas fechas clave donde vence la deuda. Pero lo cierto es que si mañana crece mucho la desconfianza respecto a la sostenibilidad de la deuda en pesos y demás, los tenedores venden los títulos y el problema lo tenés igual. O sea, si en el mercado secundario se van a desplomar los bonos, bueno, va a haber un problema de todas formas, no importa que no estemos en la fecha del vencimiento es cierto, de la deuda, ¿no? Entonces, al final, el canje en sí mismo es una pequeña cosa, ayuda a aliviar cierta tensión, pero lo importante es resolver el problema fiscal para llevarle a los mercados, digamos, que como vos decís también están todos encepados, no es que tienen total libertad para moverse, medio que están obligados a comprar deuda pública y punto, porque no hay tantas alternativas. Bueno, a los mercados los tenés que convencer de que no va a haber problemas con la deuda y que vas a pagar tus compromisos y bueno, para todo eso necesitas credibilidad sobre lo fiscal. Al final el problema es ese. Sí, tal cual. Y además un plan antiinflacionario, porque tenés todos los bonos atados a la inflación, lo tiene que pagar el próximo gobierno, nadie sabe exactamente qué va a pasar, cuánto va a ser el valor de esos bonos de acá a un año, ¿no? Eso es tremendo. Sí. Iván, querido, bueno, te agradezco mucho el contacto, has sido muy gentil como siempre y bueno, y un gusto poder haber hablado con vos, haber estado en comunicación. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, abrazo grande y saludos para todos por ahí. Un abrazo, gracias. Bueno, lo escuchabas a Iván Carrino, él es economista, conferencista, profesor y además dirige la consultora Iván Carrino y Asociados.